Bienvenidos otro día más a un encuentro o dos. Hoy os quisiera hablar de la curiosidad, de la mentalidad crítica, de ser alguien que tiene ganas de aprender, alguien inquieto, alguien que tiene curiosidad por saber más. La curiosidad es buena. La Biblia nos muestra muchísimos ejemplos de personas sanamente curiosas. A mí me entristece mucho cuando oigo decir que hay que poner la Biblia por encima del espíritu crítico. Y yo creo que el espíritu crítico es necesario para poder estudiar la Biblia. Sin un espíritu crítico no podemos preguntar las cosas que subyacen en el texto bíblico y profundizar más. Cuantísimas cosas hay en la Biblia que están escondidas, implícitas, que no se dicen, pero que están ahí. La Biblia no habla de la fotosíntesis, eso me lo habéis oído decir más de una vez, pero en el momento que Dios dice que haya luz y en otro momento dice que crezcan las plantas, implícito está que haya la fotosíntesis. Así que existe, está ahí. Hay tantísimas cosas dentro del texto bíblico que me entristece, repito, la idea de personas que aceptan todo a pies juntillas y no quieren ni permiten que otros cuestionen lo que hay en la Biblia ni cuestionen a Dios. Cuando Dios es un Dios que le encanta que le cuestionemos en todo su sentido, en el sentido de preguntadme, desafiadme. Él lo dice en muchos sitios de la Biblia. Bueno, hoy quiero hablaros de un texto que pasa desapercibido en el aspecto en el que hoy vamos a tratar, pero que lo hemos leído muchísimas veces. Yo os invito a que leáis Éxodo capítulo 3, versículos en concreto 3 y 4. Son dos versículos nada más. Son los textos donde Moisés está haciendo su trabajo. Moisés está en ese momento haciendo lo que su suegro Jetro le había encomendado y su responsabilidad cotidiana después de 40 años. Estaba ejerciendo de pastor de ovejas. Estaba por el desierto, detrás de un montón de ovejas, atendiéndolas, oliéndolas. Y eso da para mucho tiempo libre también. No solamente es un trabajo de 24 horas, pero también da para mucho tiempo libre. Y está ahí, y en el texto bíblico nos dice que llevaba ya muchos días fuera del campamento. Estaba durmiendo al cielo raso, en aquella zona de lo que hoy en día es Jordania, incluso el Sinaí, el otro lado, depende de donde estés, a un lado o el otro del Mar Muerto. Y dice el texto bíblico que Moisés estaba inmerso en sus pensamientos. A mí me ha pasado muchas veces. Cuando viajo en moto y voy con el casco puesto y no tengo con quién hablar, pues una gran parte del tiempo estoy dando vueltas a lo que he leído de la Biblia, a hablar con Dios, a cuestionarme. Uno se queda inmiscuido en sus pensamientos. Y Moisés en ese momento estaba ahí, pues dándole vueltas a las cosas de la vida, quizá acordándose de lo que había pasado cuando él era joven, de cómo había tenido que huir de Egipto, de qué estaría pasando con su pueblo mientras él estaba, es cierto que en una posición humilde y perdido en el desierto, pero con una vida más tranquila que todos sus compatriotas. Y dice el texto que de repente vio algo que le llama muchísimo la atención. Está en el desierto y os aseguro, yo he estado en Jordania de viaje y en esa zona que es desértica y he visto los transhumantes, los pastores de origen sirio, de otros orígenes, con sus tiendas de campaña, con sus jaimas, que hoy en día son más de plástico, y no hay nada que te distraiga, no hay árboles. Se te pierde la vista a lo lejos y solamente ves montañas peladas, con apenas unas briznas de hierba verde que hay que ir buscando para apacentar el rebaño. Aquello es bastante desolador. Moisés ve algo desde lejos que le llama mucho la atención. Moisés ve una zarza que está ardiendo. Ojo, yo no sé qué idea tienes de lo que es una zarza, pero una zarza allí no es lo mismo que un matorral en la zona donde tú puedas vivir. Y recuerda que hay otros textos, por ejemplo, cuando Abraham va a ofrecer a Isaac, donde la zarza es tan grande que se enredó un carnero los cuernos y no podía escapar. Yo he visto zarzas en medio del desierto, bueno, eso no es un desierto de arena, sino de tierra seca, que hay incluso arbustos, son zarzas que crecen al tamaño de un arbusto que pueden albergar decenas y centenas de pájaros. Yo iba andando y oía tantísimos pájaros cantar que era ensordecedor. Dabas una palmada y se callaban. Era de noche ya. Así que una zarza ardiendo en el desierto no es una llamita de un palmito de 50 centímetros. No. Aquello tuvo que ser
algo importante, algo que llama la atención, algo que desde lejos uno piensa, ¿y qué es lo que ha causado este incendio? Si no hay nadie alrededor, qué raro. Pero yo me imagino que Moisés era curioso. Pensad que era un hombre que se había formado en las mejores universidades del mundo de aquel entonces. Era hijo de la hija del faraón y era el que había ido pues a West Point, a las mejores universidades, West Point la militar, pues a cualquier otra, todas las que os podáis imaginar, y él era el que salía con sobresaliente porque iba a ser el próximo dirigente mundial. Así que una persona con esa capacidad, con esa formación, con ese intelecto, tantos años detrás de un rebaño de ovejas, en cuanto viera algo de eso, seguro que su atención quedó cautivada, no solo captada. Me imagino a Moisés poniéndose de pie y acercándose a curiosear. ¿Qué es lo que pasa? Curiosear, mente crítica, mente analítica, saber, preguntar, cuestionar, analizar. Me imagino a Moisés que no entendería por qué eso no sería las funciones o el funcionamiento de la física normal. Un fuego que no se consume. Las plantas no se están quemando, no se evaporan, no desaparecen. Una persona con esa capacidad se tuvo que hacer muchas preguntas. Así que seguro que cogería su cayado, agarraría su cayado de pastor a azuzar ese fuego, esas ramas, a ver qué es lo que había. Cuando es un zarzal tan grande, no ves el centro, te puedes incluso meter dentro. Y Moisés decide acercarse, crítico, pero prudente. Siempre está intentando averiguar qué es lo que hay. Es la curiosidad lo que motivó a Moisés a actuar en ese momento. Y subrayo, curiosidad, inquietud, mente crítica. Se estaba acercando a Dios sin saberlo. Y eso es lo que me llama la atención. Si Moisés no hubiese tenido una mente crítica, no se habría acercado a Dios. Si Moisés no hubiese tenido una inquietud y una curiosidad analítica, Dios no habría tenido la oportunidad de encomendarle una obra mayor. En el momento en el que Dios vio que Moisés se acercaba, en el momento en el que Dios vio que Moisés tenía inquietudes, que se aburría, entre comillas, haciendo lo que estaba haciendo y que necesitaba algo más, satisfacer su curiosidad, Dios dijo, ahora es mi oportunidad. Y es cuando le llamó desde el fuego. No lo podía ver. Moisés podía haber sido un conformista. Podía haber dicho, no, mejor no me acerco al fuego, no sea que me queme. No. ¿Por qué cuestionar eso si voy a poner en peligro a mis ovejas? Eso no tiene ninguna explicación. Es brujería. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos lo mismo con las personas que se acercan a nosotros y nos hacen preguntas difíciles? ¿Por qué tenemos miedo de que la gente se cuestione? ¿Por qué a veces no nos gusta o incluso llegamos a impedir que se hagan cierto tipo de preguntas? No tengas miedo, pregunta. Puede que no tengas la respuesta que estás buscando, o puede que no la tengas inmediatamente, pero si no te cuestionas las cosas, como Moisés hizo, intentar satisfacer su intelecto, su curiosidad, Dios no tendrá la oportunidad de responderte cosas que ni siquiera se te habían ocurrido, no habrían ni pasado por tu mente. Solamente haciendo las preguntas correctas obtendrás información y respuestas que antes no hubieras ni soñado. En resumen, sé curioso, busca, ten un espíritu crítico, en el sentido de investigar, de saber por qué. Incluso cuando te acercas a la Biblia. Hay cosas que yo, por muchos años de pastor que lleve, por mucha teología que yo haya estudiado, tampoco puedo responder en este momento. Hay cosas que hace 10 años no podía y ahora sí, pero una cosa está clara, preguntar es bueno. Tener una mente crítica, curiosa, científica, es bueno. A Dios le gusta. Dios creó la ciencia junto con el mundo y con el universo. Las leyes existen ahí en el momento que entró a la existencia todo lo que hay. Dios no tiene miedo de preguntas. Otra cosa es si estamos dispuestos a esperar a que esas respuestas lleguen. Pero nunca le digas a tu hijo, a tu hija, a tus alumnos, a tus compañeros, no preguntes, hay preguntas que no se hacen, no se cuestionan. La Biblia, entre comillas, por encima del cuestionamiento crítico. No. La Biblia es la palabra de Dios y Dios mismo se somete a cuestionamiento constante. Jesús mismo lo decía, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Él incitaba ese pensamiento crítico porque tiene respuestas. Acércate a la Biblia y no tengas miedo. Sé crítico, pregunta, investiga. Solo así encontrarás tesoros que de otra manera no hubieras jamás ni soñado.